no he venido para abrogar, para cancelar la ley de los profetas, no he venido para cancelar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde. Ahora, otra vez vamos a destraducir. Porque si tú dices ni una jota ni una tilde, pues bueno, jota, te imaginas la letra J, y una tilde, pues bueno, ahí sí ya no sabes muy bien a qué se está refiriendo. Una pequeña coma, pero pues ya ahí pues realmente no puedes entender el sentido de lo que está diciendo él, porque en el hebreo no existen las comas, no existen los puntos, no existen, así no separa las palabras con comas, puntos, punto y coma. Eso no existe en el lenguaje de las Sagradas Escrituras de las que él está hablando. Él está hablando de la ley de los profetas, que eran escrituras. Entonces, esas escrituras ni tienen jota, ni tienen tilde como nosotros la conocemos en español. Así que, ¿de qué está hablando? Dice, de manera que cualquiera, dice, de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Bueno, empieza por decir que el cielo y la tierra no van a pasar hasta que todo se cumpla, hasta que todo haya sido cumplido. Entonces, ¿por qué cita el cielo y la tierra? Porque recordemos que cuando Moisés entregó las escrituras, cuando Moisés entrega los mandamientos al pueblo de Israel, Moisés le dice al pueblo de Israel, a los cielos y a la tierra llamo por testigos de que os he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición. Les he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición. Escojan la bendición, escojan la vida. Así que Moisés llama a los cielos y a la tierra como testigos. ¿Por qué? Porque la misma ley establece que para dar testimonio de cualquier cosa se necesitan por lo menos 2 testigos. Así que los 2 testigos que utiliza Moisés con el pueblo de Israel para decirles, aquí estoy poniendo delante de ustedes la bendición y la maldición, los testigos que usa son el cielo y la tierra. ¿Okay? Así que si Moisés llama como testigos a los cielos y la tierra, pues Jesús simplemente reitera lo que Moisés dijo y dijo, bueno, aquí están los cielos, aquí está la tierra, y esto quiere decir, si están los cielos y la tierra, quiere decir que las palabras de Moisés no han pasado. ¿Y qué advirtieron las palabras de Moisés? Las palabras de Moisés, cuando Moisés les pone la bendición y la maldición, ¿en qué consistía ser bendecidos y en qué consistía ser malditos? Si se obedecían las palabras, si se obedecían los mandamientos que dio Moisés, el pueblo iba a ser bendito. El pueblo sería cabeza y no cola, el pueblo tendría abundancia, tendría prosperidad, tendría paz, no tendría enemigos, una serie de bendiciones que ustedes pueden leer ahí en Deuteronomio capítulo 28, están todas las bendiciones de la obediencia. Pero si no se obedecían esas leyes, esos mandamientos, esas instrucciones, había una lista bastante larga también de maldiciones. Así que por eso es que Moisés les dice, bueno, pues aquí está la bendición, aquí está la maldición, escojan. Dios no les puede forzar, ustedes tienen que decidir. Dios les está dando la libertad para que ustedes elijan. Y por eso les aconseja, elijan la vida, elijan la bendición. Así que aquí viene Jesús a decir, no crean que yo vengo a cancelar lo que dijo Moisés. No podía hacer eso. ¿Por qué? Porque si Jesús, como el rey de Israel, como el hijo de David, viene a cancelar lo que dijo Moisés, entonces él mismo estaría en la categoría de desobediente, él mismo estaría en la categoría de maldito. Así que él no puede cancelar eso. Él viene no nada más a cumplir, sino viene a hacer que se cumpla. Esto es algo que tenemos que entender en el sentido que lo está diciendo, porque en el sentido hebreo es, no nada más vengo a cumplir, vengo a hacer que se cumpla. En el libro de Apocalipsis dice que cuando Jesús vuelva, cuando el verbo que se hace carne vuelva, dice que de su boca sale una espada de 2 filos. Y por la carta a los hebreos
sabemos que la espada de dos filos es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios en tiempos de la carta a los hebreos, en tiempos de Jesús? Una vez más, es el Antiguo Testamento. ¿Por qué estoy siendo tan enfático en que lo que Jesús está diciendo que se tiene que cumplir, que mientras esté en el cielo y la tierra se tiene que cumplir eso? ¿Por qué estoy siendo tan enfático? Porque esto es el mensaje que estoy queriendo transmitir. La Iglesia Católica y después las ramificaciones de la Iglesia Católica, que es la Iglesia Protestante, no ha logrado llegar a la Reforma mientras siga diciendo que toda o algunas partes de la ley de Moisés ya no hay que cumplirlas. Ese es el mensaje específico al que me voy a empezar a meter en este momento. Esto no es algo que yo oí o leí, esto es algo que yo viví. Yo viví muchos años en el ámbito del protestantismo, de la iglesia evangélica, conviviendo con los pastores más conocidos en Latinoamérica, una y otra vez, mensaje tras mensaje tras mensaje, comentario tras comentario, leyendo, escuchando, predicando, que la ley de Moisés era hasta el tiempo de Jesús, que ya con Jesús ya no es necesario cumplir muchas de las leyes de Moisés, que ya nada más con cumplir los 4 mandamientos del libro de los Hechos capítulo 15, que los gentiles con que cumplan esas leyes, ya con eso es suficiente, que ya no es necesario cumplir otros mandamientos. Esos eran para tiempos del Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento ya estamos en la libertad, ya estamos en la gracia, ya no estamos bajo la ley, todas esas cosas. ¿Qué pasaría si hacemos por un momentito a un lado eso y venimos a lo que está diciendo aquí Jesús? Y vamos a ver cómo lo vamos a poder armonizar. Por un lado, y esas son las preguntas que yo me hice mucho tiempo cuando leía este texto. Cuando yo leí este texto, sobre todo viniendo desde un contexto evangélico que te dice que ya no hay que guardar la ley de Moisés, yo de repente leía: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Tenía mi manera de explicarlo para terminar una vez más diciendo: no es tan importante obedecer toda la ley de Moisés. Pero una vez que empecé a entender el sentido en la sencillez de lo que dice, me di cuenta que esta teología simplemente es un engaño, que esta doctrina de que no hay que obedecer la ley de Moisés, que como discípulos de Jesús no hay que obedecer la ley de Moisés, me di cuenta que es un engaño. Y solamente leamos de manera simple, de manera bueno, déjenme leerles el verso 18 una vez más. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ya les dije por qué el cielo y la tierra, por qué dicen el cielo, por qué Jesús dijo el cielo y la tierra, en memoria de lo que Moisés dijo, poniendo como testigos al cielo y la tierra. Hasta que pasen el cielo y la tierra, mientras el cielo y la tierra estén, la ley seguirá vigente. La ley seguirá vigente, ni una jota ni una tilde. ¿Qué es una jota? Bueno, en el hebreo la palabra no es jota, la palabra es yud. La yud es la letra más pequeña del hebreo. Ni una yud, ni una tilde. La palabra que se utiliza en el texto en hebreo es una nekudá. Una nekudá es un puntito que se le pone a algunas letras para que el sonido sea diferente. Con un puntito haces que sea más enfático el sonido o haces que no sea tan enfático, y a veces el énfasis también le da cierto sentido a las palabras. Así que ni una yud ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, ¿por qué la yud es tan importante? Pues, ¿por qué una letra sería tan importante? Una vez más, si esto lo leemos desde un contexto del idioma español o del idioma inglés, pues no hay tanto problema en cambiar una letra por otra en una palabra. No hay tanto problema, solamente es una falta de ortografía, pero no entendemos por qué en este pasaje Jesús le está dando tanta importancia a una letra. Y esto se debe a que el hebreo es diferente a otros idiomas en el sentido de que una letra puede cambiarle totalmente el sentido a una palabra. En español no es así. En español es muy común ver
en las refaccionarias o en las vulcanizadoras o en algunos lugares cuyos dueños pues es gente no muy preparada, que a lo mejor ponen ahí su cocina económica, su restaurancito, y le ponen ahí cocina con S, o en unos talleres mecánicos ponen llantas, le ponen con Y, y bueno, pues se ve feo. Cuando tú ves un letrero así dices, wow, se ve muy feo y pues te causa quizás gracia, pero le entiendes, aunque esté con una letra que no es, de todos modos entiendes el mensaje, pero en hebreo no es así. En hebreo las palabras se componen de lo que se conoce como raíces. Las raíces, es decir, cada palabra tiene una raíz, y esa raíz, si tú conoces el significado de esa raíz, ya en gran parte puedes entender de qué se trata. Y esa raíz se compone de 3 letras. Todas las palabras en hebreo tienen una raíz de 3 letras, y de hecho en el paleohebreo, en el hebreo antiguo, la raíz paternal o el origen más primitivo de las raíces eran 2 letras. Y las letras eran pictográficas, es decir, el idioma hebreo antiguo era pictográfico. Quiere decir que cada letra se dibujaba, era una especie de dibujo, que ese dibujito ya te daba una cierta idea. La combinación de 2 dibujitos o 3 dibujitos te hacía entender todo el concepto del lenguaje. Para darles un ejemplo de esto, la palabra papá en hebreo se escribe con 2 letras, que en su forma más primitiva componen la palabra papá. La primera letra es la letra Aleph, que la letra Aleph en tiempos primitivos se dibujaba como la cabeza de un toro, la cabeza de un torito. ¿Por qué? Porque la primera letra, que es la Aleph, esta cabeza de toro, implicaba la fortaleza, implicaba la fuerza. En aquella época, ustedes recuerden, era gente sencilla, gente de campo, gente que se dedicaba a la agricultura, a la ganadería. Entonces la manera para ellos de entender era mucho más sencilla, era mucho más concreta. Ya después con los griegos, con los babilonios, ya se hizo toda una complejidad, y ya los idiomas se volvieron más abstractos. Pero en el pensamiento antiguo, las palabras expresaban aspectos de la naturaleza, aspectos de las plantas, aspectos de los animales, de manera que si tú querías expresar fuerza, fortaleza, liderazgo, dibujabas la cabeza de un toro. Ya eso te expresaba la idea de liderazgo. Si querías expresar casa, en vez de escribir casa, pues dibujabas la casita, tal cual. Esto es importante porque la letra para escribir casa, con la letra que se utiliza para escribir casa, es dibujar una casita, tal cual. De manera que si tú dibujas estas 2 letras, la letra para expresar casa y la letra para expresar fortaleza, que les acabo de decir que es la Aleph, la cabeza del torito, y la casita, si las pones juntas, ¿qué concepto, qué idea te dan? Te dan la idea de la fuerza de la casa, la fortaleza de la casa, el líder de la casa. ¿Y quieres saber cómo se dice papá? Así se dice papá, Ab, la cabeza del torito y la casita, Ab, la fuerza de la casa, el líder de la casa. Por eso en la carta a los romanos dice Abba padre. Abba tiene que ver con el mismo, con la raíz, la raíz de Abba padre, es Aleph y Bet, el líder, la fuerza de la casa. Si tú quieres entender las palabras de Jesús, las palabras de la Biblia, tienes que llegar a entender cuál es la raíz de cada palabra. Y una vez que tú entiendes la raíz de esa palabra, el concepto se vuelve sumamente sencillo, sumamente simple. Entender la Biblia es lo opuesto a lo que te han dicho de que tienes que ir a un instituto teológico y llenarte de libros, conceptos, filosofía, conceptos, intelecto, que no tienes la capacidad de aterrizar, no tienes la capacidad de comprender como lo entendería un niño. Si está escrito
que los papás le tienen que enseñar a sus hijos estas palabras. Si está escrito en Deuteronomio 6 como el gran mandamiento, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Si es un mandamiento de la Escritura enseñarle estas palabras a los niños, ¿tú crees que Dios se habrá referido a este tipo de enseñanza, hacerla como se hace en los institutos teológicos donde sale alguien con un doctorado de maestro en divinidades? ¿Tú crees que un maestro en divinidades con su barba, con su pipa, algunos ya llegan al extremo, pueda transmitirle la complejidad de todos los libros, todo el conocimiento que adquirió en su doctorado teológico? ¿Tú crees que él le podrá expresar eso a un campesino, a un niño campesino? Si no puede, pues quiere decir que esa letra que aprendió, esa letra sí mata, para que me entiendas. Esa letra sí es a la que se refirió el apóstol Pablo al decir la letra mata, a esa clase de conocimiento muerto que no puedes aplicar, que no puedes contextualizar, que no puedes aterrizar, que no puedes vivir. Esa letra sí te mata, pero el espíritu y las palabras de Dios son espíritu y son vida. Eso es lo que te va a producir vida. Una vida simplemente obediente a lo que está escrito, que es no tan complejo como la religión lo puede llegar a poner, sino tan sencillo como lo que está diciendo Jesús. Jesús lo pone muy fácil. De cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Les puse este ejemplo del paleohebreo, de las letras primitivas, para demostrarles la importancia de una letra. Si tú a esta palabra ab le quitas la alef y ya nada más dejas la bet, ya nada más dejas la casita, pues entonces ya no tiene el mismo sentido. En el caso de la yud es igual. La letra yud, que es la más pequeñita, a pesar de que es la más pequeñita en el hebreo, la letra yud le puede cambiar totalmente el sentido a un verbo. Si a un verbo conjugado en tercera persona tú le agregas la palabra yud, automáticamente ese verbo se hace futuro. El tiempo gramatical de ese verbo es futuro. Por eso es que cada letra, y en especial la yud, es muy importante porque hace toda la diferencia entre te salvo o te salvaré. Son dos tiempos totalmente diferentes. Así que si tú quieres entender el mensaje de Jesús, de los apóstoles, tienes que conocer por lo menos un poquito del idioma original, que es más simple de lo que podías llegar a pensar. Y bueno, gracias a Dios que ahora tenemos incluso herramientas de computación con las cuales tú puedes ver el sentido original de cada palabra. En este sentido, lo que está diciendo, no piensen que yo he venido a cancelar, no he venido a modificar, no he venido a quitar ni una sola letra, ni una yud. ¿Por qué? Porque eso va a cambiar todo el sentido de la palabra. Ni una tilde, un puntito, no he venido a cambiar nada de eso. Y no pasará ni una yud, ni una tilde. Cada aspecto, cada tiempo gramatical de la escritura se va a cumplir. Nada de eso va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Y fíjense, dentro de lo que yo enseñaba, uno de los comentarios que ahora recordé en esta época, que trataban de sutilmente decirte, ¿sabes qué? Aquí lo que está diciendo Jesús no tiene que ver, y fíjense nada más cómo lo manejaba este teólogo, diciendo que Jesús aquí no se está refiriendo a la ley de Moisés. Él lo menciona y con mucha elocuencia diciendo, no se vayan a equivocar pensando que aquí Jesús está hablando de la ley de Moisés. Jesús no está hablando de la ley de Moisés. Jesús está hablando de la ley de Cristo. Jesús está hablando de que Él viene a establecer la ley de Cristo. Entonces la ley de Moisés es la ley antigua, es la ley pasada, pero aquí Jesús está hablando de la ley de Cristo. Y es increíble porque yo en algún momento llegué hasta decir eso. ¿Por qué? Porque bueno, pues respetaba a este maestro todavía muy famoso en ámbitos cristianos, pero
a leer el texto y digo, pero ¿cómo es que yo no leía? O sea, ¿cómo es que no simplemente no razonaba? Porque ese es el error que cometemos, que simplemente tú escuchas y todo lo que te dicen tú lo aceptas. Pero ahora al examinar este texto, pues me doy cuenta de lo absurdo de ese argumento, de pensar que esta no es la ley de Moisés, de que Jesús no está hablando de la ley de Moisés, sino está hablando de la ley de Cristo. Pero, ¿cómo puede estar hablando de la ley de Cristo si está hablando de yud, está hablando de letras, está hablando de escritura? Y aquí, ¿cuál ley de Cristo estaba escrita? Aquí él no se había escrito absolutamente nada. Entonces, por eso les decía que es importante que viajemos en el tiempo y que nos ubiquemos como estos 12 discípulos que están aquí en este lugar, en el Monte de las Bienaventuranzas, están con Jesús, y pónganse a pensar en ellos que estaban ahí con él, y él les está diciendo, ¿saben qué? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Ustedes creen que estos 12 discípulos están pensando, ok, la ley de Cristo escrita? O sea, ¿ustedes creen que los 12 discípulos aquí estaban pensando que Jesús está hablando de la ley de Cristo? O de la ley que él les daría después, que en ese momento no estaba escrita. Es ridículo, es absurdo ese argumento. Pero esto es lo que la lógica, el sentido común de leer las Escrituras, y esto es lo que la restauración va a hacer. La restauración, el hecho de que tú y yo empecemos a leer como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, esto lo que va a hacer es que todos esos argumentos arcaicos, absurdos, ridículos, se derriben, caigan por su propio peso. ¿Por qué? Porque es imposible ir en contra de la lógica de las Escrituras. Por supuesto que está hablando de la ley, que estos 12 discípulos que estaban aquí sabían a qué ley se estaba refiriendo, sabían que se refería a la ley escrita que todo israelita tiene, porque es la ley que le fue dada. Ellos sabían que cuando Jesús estaba diciendo los cielos y la tierra, ellos sabían que estaba recordando palabras de Moisés, que puso como testigos a los cielos y la tierra. Seguro que ellos sabían a qué se estaba refiriendo.